Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Hoy vamos a continuando con nuestra serie bíblicamente. Continuamos con lo que son los libros históricos del Antiguo Testamento, porque sabemos, como habíamos explicado en la clase anterior, que en el Nuevo Testamento también hay un libro histórico. Vamos a intentar, ¿verdad?, continuar con calma, pero rápido, para poder coger varios de los libros en esta clase, ya que en el discipulado anterior solamente pudimos coger 2 de los libros. Estuvimos hablando del libro de Josué, estuvimos explicando cómo Josué... Un momentito, pásame el celular que está en esa cartera. Sí, mete la mano allá adentro. Sí, en confianza. Disculpa. A los que están en el chat de la iglesia les estoy compartiendo la presentación. ¿Por qué? Porque sé que están a la distancia y hay mucha información que tal vez no la puedan ver, y así la pueden seguir junto conmigo y se les hace más fácil. Dentro de la presentación van a estar viendo lo que es el resumen de la clase pasada, del discipulado pasado, que se estuvo hablando de lo que es el libro de Josué. Este libro habíamos explicado que comienza con una escena muy fuerte, porque comienza con la historia de Josué, que vino justo después de la muerte de Moisés. Este libro va hablando de cómo Josué lleva el pueblo, lo guía a lo que es la tierra prometida. Habla cómo al llegar a esta tierra ellos se enfrentan a los cananeos y a diferentes grupos y tribus que se encontraban alrededor de ellos, y cómo Dios le da la victoria en cada una de las batallas que ellos tuvieron. En este libro también se puede ver cómo las tierras se comienzan a dividir y se levantan lo que son las 12 tribus de Israel, y el libro culmina con lo que es Josué dándole un discurso al pueblo, donde básicamente le está dando un ultimátum y le está diciendo al pueblo de Israel que a quién ellos iban a seguir, si iban a seguir a los dioses paganos que ellos habían levantado, o si de una vez y por todas se iban a alinear y iban a seguir a Dios, a Jehová. Y es de donde viene al final, que dice: yo en mi casa le serviremos a Jehová. El pueblo termina pactando con Josué y se hace un pacto donde ellos dicen: sí, vamos a seguir lo que es a Jehová. Luego de eso nosotros estuvimos hablando lo que eran los jueces. Estuvimos hablando que el libro de Jueces era una serie de 12 jueces que se habían levantado. Nosotros estuvimos explicando en el discipulado anterior que el pueblo de Israel estuvo haciendo un acto una y otra vez, y el acto repetitivo era que ellos, ¿verdad?, estaban haciendo las cosas bien, se convertían al Señor, el Señor comenzaba a bendecirlo, todo comenzaba a marchar en el orden. Después ellos, con el tiempo, como decía nuestro hermano Xavier, la gente de Israel comenzaba a accionar porque se le pegaban las costumbres paganas de todas las tribus, de todas las tierras que estaban alrededor de ellos. Comenzaban a actuar como ellos, volvían de nuevo a hacer las cosas mal, volvía el Señor, los castigaba y volvían ellos y entraban en lo que era el arrepentimiento, oraban a Dios y Dios volvía y los perdonaba. Este transcurso, bien mencionó también Xavier, fue un tiempo que Israel vivió donde el acto lo cometían una y otra vez, y ellos vivían en este ciclo, ¿verdad?, de lo mismo y repetían la misma historia una y otra vez. Para ese entonces se levanta lo que son los 12 jueces. Estuvimos hablando que estos se dividían en lo que eran los 6 jueces mayores y los 6 jueces menores. Y estuvimos hablando que ellos vivieron en diferentes épocas. ¿Y qué significaban estos jueces? Eran personas, líderes, que se levantaban por un periodo de tiempo determinado y llevaban al pueblo de Israel a la victoria, y luego el pueblo de Israel volvía de nuevo, metía las patas y volvía a hacer las mismas acciones una y otra vez.
Nosotros vamos a continuar con lo que es la historia de Ruth. Esto no lo había discutido, comenzamos desde este libro en particular para darle, ya que el tiempo avanza. Este libro es uno de los libros más cortos de la Biblia. Es bien importante destacar, ¿verdad?, que cuando nosotros nos vamos a los libros históricos, son bien fascinantes y yo nunca me había dado la tarea de leerlos en ese orden. Nunca me había dado la tarea de seguir la historia completa. Siempre leía un libro, luego más adelante leía otro, iba para atrás, iba para adelante. Cuando nosotros nos damos la tarea de leer los libros históricos completos, del principio hasta el fin, todos estos libros, nos damos de cuenta que en estos libros literalmente nos están dando una historia. ¿Qué historia? La historia del pueblo de Israel. Ciertamente, cuando nosotros leemos el libro de Ruth cae dentro de la misma temporada de donde estaban los jueces. Cuando Ruth sucede la historia de Ruth, que el libro de Ruth es básicamente su historia, la historia de su vida, o de un tiempo determinado de su vida, nos está hablando que esto sucedió mientras estaba activo uno de los jueces, fue para esos mismos años. Este libro, como les mencioné al principio, es uno de los más cortos y es un libro sumamente enriquecedor. Y es el 8º libro del Antiguo Testamento. El autor de este libro, como les mencioné, muchos de ellos van a ser anónimos, aunque la tradición judía le atribuye este libro a lo que es el profeta Samuel. Este libro se escribe en lo que es la época post-téctica. Es la fecha que compone alrededor de los años 1100 y los años 1000. Y como le mencioné anteriormente, este periodo fue durante los jueces. Esto es un libro histórico del Antiguo Testamento, mas sin embargo es un relato biográfico. ¿Por qué? Porque está hablando específicamente de lo que es la historia y qué fue lo que ocurrió con Ruth y el relato de la historia de Ruth. En el contexto histórico y cultural. Esto fue, como les mencioné, para la época de los jueces. Es un relato que inicia en una época donde estaba sucediendo un caos. Había un caos espiritual, estaba el pueblo de Israel en ese caos, estaba el pueblo de Israel pasando por este caos moral, por este caos político. Y entonces comienza dándonos la historia de estas dos mujeres en particular. De donde ellas venían, hubo una hambruna. La familia de Noemí se mudó a Moab. Allí los hijos de Noemí se casaron con estas dos moabitas. Una de esas moabitas era Ruth. Sucede que tras la muerte de los hijos y el esposo de Noemí, Noemí decide regresar a Belén, aunque Noemí les pidió a sus nueras que se quedaran en ese lugar. Habían dos nueras, una de las nueras era Ruth, y Ruth dijo: no, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir detrás de ti. Cuando nosotros nos vamos a la tradición en estos tiempos, cuando las mujeres quedaban viudas, literalmente estas mujeres no valían absolutamente nada. Dice a través de la historia que más valía un burro que una mujer en esto entonces. ¿Qué significa esto? Históricamente, cuando las mujeres en esta época quedaban viudas, quedaban solas, ellas tenían que buscar el próximo descendiente para ver si él las quería, para ver si él las acogía, para que entonces ellas pudieran vivir, aunque sea en casa de alguien, que básicamente las adoptaba, las rescataba casándose con ellas. Pues en este caso, Noemí se da de cuenta que al ella haber perdido todos los varones de su familia, ella automáticamente no valía absolutamente nada. Noemí le dice a las dos nueras, que eran las dos mujeres que quedaban, básicamente 3 mujeres, le dice: bueno, yo ya quedé, ya yo no voy a hacer absolutamente nada, yo me voy a regresar a Belén a ver qué pasa con mi vida, pero ustedes no tienen que sufrir conmigo, ustedes no tienen que pasar el mismo martirio, ustedes son mujeres jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de continuar. Una de las nueras dijo: tienes razón, yo me quedo, busco cómo hago mi vida, pero sin embargo Ruth amaba tanto a Noemí que le dijo: no, yo me voy contigo y donde quiera que tú vayas yo voy, y yo seguiré al mismo Dios que tú sigues. Y ellas se fueron y siguieron caminando y se fueron de camino a donde ella venía. Le dice Ruth a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y fue como un pacto que ella hizo con Noemí. Los temas principales que se discuten para ir, ¿verdad?, avanzando, ciertamente yo les aconsejo bien fuertemente que cuando tengan la oportunidad lean estos libros.
de verdad que yo he cogido en estos días para leer estos libros completos, indagarlos, estudiarlos, depurarlos, y ha sido de una bendición increíble para mi vida porque tienen tanta historia, tienen tanto tema, tienen tanto, Dios te habla tanto a través de estos libros. Y sé que ciertamente en estos discipulados no se puede tocar todo. Yo quisiera que ustedes pudieran ver todo lo que yo he leído, pero lamentablemente el tiempo corre. Pero sí les aconsejo, vayan a su casa, lean estos libros. Son unos libros sumamente poderosos. Dice, en la historia de Noemí y Ruth relata que la joven moabita, refiriéndose a Ruth, tras enviudar, decide acompañar a su suegra, como les mencioné anteriormente. Cuando ellas llegan a este otro lugar, ellas se consiguen a este hombre que se llamaba Boaz, y cuando ellas llegan a donde él las acoge. Algo que me resultó sumamente poderoso es que tan difícil se le hacía la vida a Noemí que ella hasta se cambió su nombre al nombre de Mara, que significaba amargura. O sea, ella había llegado a un momento literalmente de depresión. Mas sin embargo Ruth, demostrando su lealtad inquebrantable, decidió irse con ella. Cuando llegaron a esta tierra, comienzan a recoger trigo, comienzan a trabajar con Boaz, que había sido pariente cercano de Noemí, y ellas continúan viviendo con él. Básicamente el libro de Ruth se trata de la historia de ellas con Boaz. Luego se habla de lo que es la redención, siguiendo las instrucciones de Noemí. Ruth, siendo una mujer valiente, siguiendo las instrucciones de Noemí, va donde Boaz y le pide matrimonio. Cuando nosotros vemos la historia, se entiende que más adelante apareció otro descendiente que era el que le correspondía casarse con Ruth. Les recomiendo que la lean, el libro es bien pequeño. Mas sin embargo, ya Boaz le había prometido este matrimonio a Ruth, y Ruth le había prometido este matrimonio a ellos, y Ruth quería hacer lo que Noemí le había dicho, por ende ellos se juntan. Fidelidad y amor, el amor también se habla, el amor leal y sacrificial, que va más allá del deber. ¿Por qué más allá del deber? Porque Boaz pudo haber muy bien dejado que Ruth se casara con el descendiente que le tocaba, mas sin embargo ya la promesa estaba establecida, y también se ve la fidelidad del amor de Ruth, porque pudo haber hecho 20 cosas siendo una mujer más joven, mas decidió ser leal a Noemí y seguir tras ella. La provisión divina también es un tema que se ve mucho en este libro. ¿Por qué? Porque Dios actúa detrás de la escena. Siendo esta mujer una mujer moabita, tal vez pensaban que no merecían la misericordia. Siendo estas mujeres que habían sido viudas, que habían sido abandonadas, que estaban completamente solas, ellas pensaban que no merecían la bendición de Dios. Mas sin embargo, Dios las bendijo en todo su caminar y nunca les faltó absolutamente nada. Y transformó su vida de lo que era amargura a bendición. ¿Qué nos enseña el libro de Ruth en general? Nos enseña que la lealtad trae recompensa. La devoción incondicional que Ruth demostró hacia Noemí demuestra que el carácter y la fidelidad importan por encima de cualquiera que sea su circunstancia. Dios las bendijo grandemente a ella. Boaz era un hombre, ¿verdad?, adinerado, tenía tierra, tenía forma de poder mantenerlas y bendecirlas. Ellas llegaron a este lugar. Tal vez si Ruth se hubiese quedado en donde ella estaba, no hubiese sido igualmente bendecida, pero su lealtad le trajo bendición. Dios no hace excepción de personas. Ruth, siendo una extranjera de una nación que era relativamente pagana, es incluida por su fe en la genealogía del rey David, eventualmente, obviamente, naciendo Jesucristo. También se ve lo que es la esperanza en la tragedia. Muestra que no importa qué tan vacía o amarga parezca tu vida, la bendición de Dios puede cambiarlo absolutamente todo. En un momento dado nos dice la palabra que Noemí, al perder a su esposo y a sus hijos, cayó en una depresión profunda, tanto así que, como le mencioné al principio, había cambiado su nombre a Mara, que significaba amarga. Mas sin embargo, Dios tiene el poder de transformar cualquiera que sea tu circunstancia. Yo no sé, ¿verdad?, el proceso que tú has pasado en tu vida, donde tal vez tú te has puesto hasta un sobrenombre. Yo me acuerdo en mi proceso que mi hermana llegaba a mi casa y yo le decía a mi hermana, y lo utilizaba de esta misma manera, y lo he contado en mi testimonio múltiples veces, que yo le decía a mi hermana que yo era la mujer más desgraciada que tú pudieras ver, describiendo una desgracia. Mi vida era una desgracia tras la desgracia. Yo misma, Yasmín, se había puesto el nombre de la desgraciada.
Mas sin embargo, Dios me cogió, me cambió el nombre, como Él le dio la reverenda en Ana, me bautizó, me limpió, y hoy en día soy Yasmín la profeta, Yasmín la evangelista, Yasmín la maestra. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Y eso demuestra que Dios hace con quien Él quiere, como Él quiere. Amén. Y de esta misma manera Él decidió bendecir a estas mujeres, y estas mujeres vivieron en gracia, o sea, la sacó de la amargura y la llevó a la bendición. ¿Por qué? Porque le plació. ¿Por qué? Porque vio en ella un corazón genuino, vio en ella una fidelidad, vio en ella una fe, vio en ella unas mujeres que caminaron, que siguieron, que tenían las ganas, ¿verdad?, de seguir hacia adelante. Y como le dijo Ruth al principio, tu Dios será mi Dios. Continúa la palabra en lo que es el próximo libro, que es Primera de Samuel. Primera de Samuel es el 9º libro de la Biblia, ubicado obviamente, estamos en el Antiguo Testamento. Primera y Segunda de Samuel eran principalmente un solo libro. Luego, de tanta información y tanto que conllevaban estos libros, se dividieron en dos. Se separaron en dos, dando relato a lo que es la Primera y Segunda de Samuel. El autor continúa siendo anónimo, aunque se le atribuye parcialmente al profeta Samuel, pero no menciona qué textos específicamente él estuvo escribiendo y qué textos específicamente estuvieron escribiendo otros profetas. El año siempre va a ser aproximado, y esto se entiende que fue aproximadamente para los años 1105 a.C. hasta la época del año 1010 a.C. Esto pertenece al grupo de libros históricos, obviamente del Antiguo Testamento, y es un relato narrativo histórico y biográfico, igual que la historia de Ruth. En el contexto histórico y cultural, el libro de Samuel, Primera de Samuel, narra la transición de lo que es Israel desde el liderazgo de los jueces, como le estuvimos mencionando anteriormente, hacia lo que es la monarquía. En este libro de Samuel se destacan 3 historias bien importantes, impactantes, en lo que es el Antiguo Testamento, y es la historia del profeta Samuel, la historia de Saúl y la historia de David. Samuel, siendo el último juez y profeta, fue responsable de disolver el sistema de jueces y instruir lo que es la monarquía, ungiendo los primeros reyes, que el primer rey que se ungió fue el rey Saúl. ¿Cómo sucede esto? Sucede desde la historia de Samuel. Sabemos que Samuel es el hijo de Ana, que era una mujer estéril, ora fervientemente. Esto se ve en los primeros capítulos de Samuel, pidiéndole a Dios un hijo. Nosotros sabemos toda la historia de Ana. Y ella le decía a Dios que cuando ella tuviera un hijo, ella le iba a dedicar su hijo a lo que era el servicio del tabernáculo. Nosotros sabemos la historia de Samuel. Samuel crece en lo que era el tabernáculo, se convierte en un gran profeta. Samuel, Dios le estuvo hablando en sus sueños desde que era literalmente un niño. Luego más adelante guía a lo que es a Israel, a lo que es el arrepentimiento y la victoria hacia los filisteos. Nuevamente, van a ver muchas veces que esta historia se repite. Pero me vas a decir, pero Yasmín, ¿aquel no había guiado a Israel para la victoria? Sí. ¿Y aquel no había guiado a Israel a la victoria? Sí. Y el otro también, pero ellos volvían hacia atrás y volvían de nuevo al ciclo. Luego de esto, los capítulos ¿verdad? Los capítulos que vienen más adelante, vienen lo que es el reinado de Saúl. Los israelitas deseaban ser como las demás naciones y le decían a Samuel, recuerda que ellos vienen de los jueces, la época de los jueces, donde diferentes jueces gobernaban y lideraban. El pueblo se une, le dice el profeta Samuel, nosotros queremos ser como las demás tierras, nosotros deseamos tener una monarquía, nosotros queremos, ¿verdad?, que exista un rey. Es en este momento donde Samuel unge a lo que es el rey Saúl para que entonces gobernara. Pero ¿qué sucede con Saúl? Saúl comienza bien, pero luego comienza a desobedecer a Dios de manera reiterada, siendo finalmente rechazado por el Señor como monarca. En este momento entonces es donde Dios envía a Samuel a ungir a otro rey. Y ahí es donde entra lo que todos conocemos como la historia de David. Sabemos que Samuel llega a la casa, allá busca quién era el más fuerte, no aparece ninguno, estaba uno chiquitito con las ovejas, y aquel que era el que no aparecía es el que Dios escoge.
En este libro también nos demuestran lo que es Samuel, una historia bien importante, y es la guerra de la recuperación del acta del pacto. En este libro van a ver cuando el acta del pacto es robada. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita como que se vanagloriaban de que ellos tenían el acta del pacto y como que se lucían y le decían, nosotros tenemos el arca y ustedes no, hasta que el arca se les fue robada y hubo una guerra que fue recuperada. ¿Qué nos enseña básicamente el libro de Primera de Samuel? Nos enseña que el corazón importa más que la apariencia. Y esto lo podemos ver cuando Dios escoge a David. ¿Por qué? Porque el corazón de David no era comparable con su físico, mas sin embargo, era un corazón agradable a Dios. Y por eso Dios lo escoge. Nos enseña que la obediencia parcial es desobediencia. Y a mí, ¿verdad? Mientras yo iba relatando esto, me impresionaba mucho que la obediencia parcial es desobediencia. ¿Por qué? Porque Saúl fue obediente a Dios al principio. Saúl fue agradable ante los ojos de Dios al principio. Saúl hacía las cosas que Dios quería al principio. Pero a la que se subió, se trepó, comenzó a creerse más que Dios y a querer hacer las cosas a su manera. Nació en su corazón la envidia, nació en su corazón la ira, nació en su corazón diferentes cosas, hasta que literalmente él dice la palabra que él, lleno de envidia, fue que atacó a David. Por ende, la obediencia parcial sigue siendo una desobediencia. Las consecuencias del rechazo a Dios. Buscar soluciones humanas y mundanas por encima de la guía de Dios siempre generará crisis a largo plazo. Luego de que David entrara a lo que es el reinado, esto lo vamos a ver en Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel es el 10º libro de la Biblia, ubicado en el Antiguo Testamento. El autor se le atribuye a que fue el sacerdote Abiatar, aunque aún hay debate que fue una recopilación de datos de diferentes profetas y crónica de estos profetas, como fue de la historia escrita por Natán y Gad. Esto se escribe alrededor de los años 1010 y el 970. Aunque se entiende que su edición final se completó durante lo que es conocido como el exilio babilónico. Esto pertenece a lo que son los libros históricos del Antiguo Testamento y es un relato de una narrativa histórica, mas sin embargo aún siendo biográfica. En el contexto histórico y cultural se relata los triunfos y crisis del rey David. Describe la conciliación de Israel como nación unificada, el establecimiento de Jerusalén como capital política y religiosa, y algo bien importante que se describe en este libro es el pacto davídico, donde Dios promete que el linaje de David iba a continuar gobernando para siempre y para siempre. El contexto histórico se sitúa en lo que nosotros le habíamos mencionado en el discipulado anterior, que era la edad de hierro. Después de la muerte del rey Saúl, el reino se divide brevemente, pero David logró unificarlo nuevamente. Cuando nosotros nos vamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Leyendo todos estos libros, nos está hablando que en un momento dado hubo una división del pueblo de Israel con los que eran, ¿verdad?, del norte y del sur por unas creencias. Pero David logra nuevamente a unificar lo que son las 12 tribus de Israel y derrota nuevamente al enemigo, que en aquel momento eran los filisteos y los moabitas. Históricamente el texto sirve como un registro sociopolítico de lo que pasó en la transición de Israel, donde ellos entran en lo que es un sistema dejando lo que eran jueces y entrando full a lo que era la monarquía, centralizándose en su expansión. Ahí donde comenzamos a ver que durante el reinado del rey David se comienza a expandir el pueblo de Israel, comienzan a hacer negociaciones con otras tierras, empieza como a fructificar, socialmente se convierte en una sociedad muy establecida. En los temas principales que se tocan en este libro es el pacto davídico.
Y en el pacto davídico es literalmente un pacto que cambia por completo lo que es la historia y es hablado de él durante los próximos libros históricos. Esto lo vamos a poder ver en lo que es 2 de Samuel 7, de los versículos 8 al 16. Luego se habla más adelante de lo que son las crónicas. A través del profeta Natán le hace un juramento a David de que su linaje reinará para siempre, lo cual establece la base de la esperanza mosaica. A diferencia de otros pactos, lo que impacta, ¿verdad?, muchísimo de este pacto de David es que este pacto era un pacto incondicional. Dios no pone condiciones a lo que era el pacto, y esto lo vemos porque muchas veces David falló, mas sin embargo su pacto continuó, la promesa de Dios continuó. Asegura y en el pacto de David es donde se puede ver fiel lo que es la fidelidad de Dios. Este pacto era uno, no solamente a corto plazo, como les mencioné, sino que se dio a través de su hijo Salomón. ¿Cómo? Sabemos, ¿verdad?, que Salomón, a pesar de que fue un hombre sumamente bendecido con sabiduría y con grandes riquezas, al final de su vida Salomón no fue muy bueno levantando templos a otros dioses, mas sin embargo Dios tuvo misericordia con él y aunque lo liquidó, la promesa continuó viva en su linaje. También tuvo impacto a largo plazo cumpliéndose en la promesa mosaica, la promesa mesiánica. Aunque la monarquía histórica de los descendientes de David terminó físicamente en el exilio babilónico para los años 586 a.C., sin embargo, el pacto continuaba eterno y esto lo podemos ver en el nacimiento de Jesús. Podemos ver en este libro de 1 de Samuel lo que es el triunfo y la bendición. El éxito militar que tuvo David, tuvo éxito militar, político y espiritual cuando camina en obediencia. Mas sin embargo, el pecado también trae consecuencias y el trágico giro que dio la vida de David tras su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, que era el esposo de Betsabé, mostrando que el perdón de Dios no elimina las consecuencias terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Aunque David había sido escogido por Dios, sobre David caía una promesa sumamente fuerte. David tenía literalmente un contacto directo. David sobre él tenía grandes promesas, tenía la mirada del Señor, tenía los reinados, tenía absolutamente todo. No eximía a David a que si él hacía algo en contra de lo que Dios le había direccionado, él tenía que pagar por sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros entendemos durante el tiempo, no porque yo hago esto por el Señor, no porque yo voy a la iglesia, no porque yo oro, no porque yo ayuno. Eso no quita ni exime a que cuando tú pecas vas a pagar por el pecado. En la historia de David nosotros lo pudimos ver. David sí tenía la gracia del Señor, David sí tenía el amor de Dios, David sí tenía las promesas, el pacto, la gracia de riqueza, el reinado. Mas sin embargo, David también falló al enamorarse y adulterar con Betsabé y mandar a matar a Urías como lo mandó al frente de la batalla. David literalmente pecó de asesinato y tuvo que pagar las consecuencias. ¿Qué se vio dado a esto? David, luego de esto se activó lo que fue la crisis familiar y civil, las rebeliones de sus propios hijos Amón, Absalón y Adonías como cumplimiento del juicio divino de Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? El peligro del ocio, que es algo que se vio bien fuertemente. Nos dice que el fracaso de David comienza algo bien particular. Un día que se queda durmiendo en el palacio en vez de irse a la guerra. Mas sin embargo envía sus soldados para la guerra, pero él dice, no, este día yo me quiero quedar aquí. Este día tenemos culto en la iglesia, pero este día yo escojo quedarme en casa. Y eso mismo hizo David ese momento. En ese momento que David se queda en su casa, allí tranquilito, mientras sus soldados estaban en el frente de batalla, mirando así desde el balcón de su casa, ve una mujer bañándose. Ay, qué bonita le resultó esta mujer allí, aquella mujer, y le dice a los que estaban con él, parafraseando la historia, ven acá, ¿quién es esa? Allá los que estaban con él le dicen, esa es Betsabé, esa es la esposa de Urías. Ah, la esposa de Urías.
Allá David empieza a traquetear con la muchacha, allá David la embaraza, intenta hacerle un truco a Urías para que él dijera que el hijo que esperaba a ella era de él. Mas sin embargo, como Urías fue inteligente, dijo, no, yo me quedo con mis hermanos acá en la guerra. Yo me quedo con mis hermanos acá, que ella resuelva por allá. Pues, ¿qué hizo David? Mandó al capitán a que mandara a Urías para el frente. Urías no era un soldado. Urías no era una persona, ni un gladiador, ni nada de estas cosas, ni un centurión, ni nada de esto. Obviamente la muerte era inminente. Y David lo hizo con toda la intención de quedarse con Betsabé. Este evento trajo lamentablemente una desgracia para la vida de David y para el reinado de David. Aunque David, ¿verdad?, se la arrepintió profundamente, tuvo que ser confrontado por el profeta Natán. El texto relata que este error marcó el inicio del declive de lo que era la dinastía familiar y a partir de la dinastía familiar de David, y a partir de este evento su reinado se vio plagado de crisis sumamente severas. En una de las historias de las crisis de la familia de David, tuvo un hijo que literalmente abusó de su hermana. Lamentablemente David no hizo nada en contra de ese hijo, se levanta otro hijo en contra de él y durante muchísimo tiempo estuvo persiguiéndolo para matar a su propio padre. ¿Por qué Absalón quería matarlo? Porque él le cayó y la guardó y refugió la sinvergüenzura de su propio hijo. La historia de David continúa pasando desgracia por desgracia. Más adelante sabemos que David fue perseguido por Saúl, le pasaron 20 millones de cosas, ya estuvo en una cueva. Más adelante vamos a estar viendo cómo escribió varias de las cartas de los salmos, los poemas y las canciones. Dios no encubre el pecado de sus líderes, no porque tú seas líder de la iglesia, no porque tú seas profeta, pastor, maestro, evangelista, lo que sea, no porque tú tengas una posición de liderato te exime a ti a que tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A diferencia de las crónicas paganas de la antigüedad que glorificaban los otros reyes, la Biblia muestra con cruda honestidad que las fallas de nosotros los líderes va a tener grandes consecuencias. El verdadero arrepentimiento de David conmueve a Dios. Ciertamente, más adelante nosotros podemos ver que cuando el profeta Natán se le acerca a David, le dice, tú estás mal, él entra en un gran arrepentimiento, y más adelante esto se ve en lo que es Salmo, por ejemplo, Salmo 51, donde David es confrontado y él realmente muestra su arrepentimiento. La gracia divina brilla en la debilidad. Dios sigue usando a las personas rotas y defectuosas para cumplir sus propósitos eternos. Si muestra un corazón realmente quebrantado, arrepentido y sincero. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros realmente vemos hoy en día demasiado de muchas personas apartadas, porque tal vez en el transcurso de estar sirviéndole al Señor como líder, como cualquier posición eclesiástica, allá cometieron un pecado, metieron las patas, hicieron algo mal. La culpa de la falla a veces no los deja volver. El orgullo de sentirse tan mal, del bochorno, de qué van a decir de mí. Porque yo te digo una cosa, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, y esto lo hablo por situación propia, cuando nosotros le fallamos al Señor, yo no sé si a ustedes les ha pasado que llegamos a la iglesia y nosotros juramos que todo el mundo sabe el pecado que cometimos. Y no es que te digo que se da la mala pata, que entonces el pastor o la pastora se pone a predicar y es como si estuviera hablando de lo que tú estabas haciendo, como si te hubiese visto, como si hubiese estado allí en el negocio contigo, escondido en una esquina, o como si hubiese estado en algún lugar velándote o alguien le contó. Y no tiene nada que ver contigo, pero es el Espíritu Santo redarguyéndote. Y lamentablemente la gente no entiende que un corazón sinceramente arrepentido, que era lo que David le demostraba al Señor, porque David ciertamente metió las patas una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y hizo muchísimas cosas, humano al fin, mas sin embargo llegaba donde el Señor, mira, de verdad. ¿Y cómo es un arrepentimiento genuino? Un arrepentimiento genuino no es ese que tú haces las cosas mal y vienes a donde el Señor y ya. Un arrepentimiento genuino es ese que tú dices, mira, en verdad yo no vuelvo a hacer esto. Y no lo vuelves a hacer. El arrepentimiento genuino realmente te lleva a no volver a cometer el mismo acto nuevamente. Y esto es lo que hacía David, se arrepentía. ¿Y qué pasaba con el Señor? Él veía los pecados, él veía los errores, pero también veía su corazón. Y David tenía un corazón que era sumamente agradable al Señor.
Luego vamos a entrar en lo que es Primera de Reyes. Al igual que nosotros estuvimos viendo que en el libro de Jueces se hablaba de jueces. ¿Qué estoy hablando de jueces? Que durante la época del libro de Jueces hubieron muchos jueces que estuvieron al liderato. En la época de Reyes estamos hablando de reyes que estuvieron al liderato. No es una persona que se llama Reyes, como alguien me preguntó hace poco. No es una persona que se llama Reyes, no es una persona que se llama Jueces. Es que era un acto que estaba sucediendo durante una época en particular. Como les mencioné anteriormente, cuando estaba Samuel como último juez, el pueblo le dijo: no, nosotros queremos reyes. Ahí es donde entró Saúl, David, whatever not. Pues esta época es la época de muchos reyes diferentes y reyes diferentes en diferentes lugares. Este libro es el libro número 11, ubicado en el Antiguo Testamento. El autor, nuevamente anónimo realmente, mas sin embargo, la tradición judía se lo atribuye a lo que fue el profeta Jeremías. El año aproximado se entiende que fue luego de la muerte de David, que fue para alrededor del 970, hasta el reinado de Ocasías para 850. Nuevamente se entiende que la composición final de lo que eran estos rollos ocurrió durante lo que es el exilio babilónico. Esto pertenece a los libros históricos del Antiguo Testamento, es un relato narrativo histórico. En el contexto histórico y cultural, el libro comienza con lo que era el gran brillo de Israel viviendo su mejor etapa. Ellos estaban bajo el reinado de Salomón. Cuando nosotros estudiamos la vida de Salomón, es una historia sumamente poderosa. Pero que cuando nosotros estudiamos la vida de Salomón, nosotros podemos ver que la bendición del don de Salomón bendecía grandemente las tierras donde él estaba como rey. Y dice que en la palabra que venían personas de otras tierras, de otros lugares, a donde Salomón a consultar y hablar con Salomón, literalmente para que él los aconsejara políticamente, para que los aconsejara económicamente. ¿Por qué? Porque el reinado de Salomón era tan próspero. ¿Por qué era tan próspero? Porque Salomón tenía un don sumamente fuerte, que era el de la sabiduría. La sabiduría de Salomón fue lo que lo llevó a ser un rey sumamente próspero, llevando su reinado a ser sumamente próspero. Por ende, Israel vivía en un esplendor, Israel vivía económicamente en su mejor etapa. Dice que durante el reinado de Salomón, esta nación alcanza su máxima expansión territorial en riqueza y economía. Adicional de eso es que ellos tuvieron un desarrollo arquitectónico sumamente poderoso, con la construcción del primer templo de Jerusalén. Culturalmente, Israel se abre el comercio internacional, lo que era marítimo y terrestre. Por ende, ¿qué quiere decir esto? Era una nación poderosa, era una nación que estaba muy bien. Sin embargo, sucede algo. Tras la muerte de Salomón, para eso del 930, debido a sus excesos fiscales y su apostasía, el país sufre una fractura geopolítica que ya no era conciliable. Esto sucede, la historia es bien larga, tienen que leerla, todo lo que pasó y todos los reyes que estuvieron, y hubieron 20 reyes en un lado y tuvieron otros reyes en otro, y aparece literalmente como cada uno de estos reyes, se le da hasta unas calificaciones, unos estaban bien mal, otros estaban peor. Durante este tiempo el pueblo se divide en dos muy importantes, que era el reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, eran completamente inestables, con constantes golpes de estado y una apostasía oficializada. Esto quiere decir que ellos levantaban culto a becerros, ellos le ponían Dan y Betel, y le hacían cultos a Baales. El reino del sur, que era de las tribus de Judá, compuesto de 2 tribus, gobernando siempre por la dinastía y la descendencia de David, con una mezcla de diferentes reyes buenos y los reyes malos.
manteniendo el templo de Jerusalén como un centro espiritual central. Los temas principales que nosotros podemos ver en Primera de Reyes. Aquí se puede ver lo que es el esplendor de la sabiduría de Salomón. El regalo divino de la sabiduría aplicado a la justicia y la administración y a la ciencia y al gobierno y a la economía y al Estado constante literalmente llevó a Salomón a esas tierras, a ser unas tierras sumamente poderosas. Pero ¿qué sucedió? Más adelante entró en lo que fue una decadencia moral. La división del reino se puede ver también bien fuertemente, como le expresé anteriormente, el juicio de Dios ejecutado a través de tensiones políticas en lo que fue el hijo de Salomón, Roboam, y lo que fue el primer rey del norte, que era Jeroboam. Aquí podemos ver un impacto teológico en lo que es el libro de Reyes. El autor de este libro realmente no está buscando juzgar lo que estaban haciendo cada uno de estos reyes, sino estaba buscando más hablar de lo que estaba sucediendo. Y cuando yo le estaba hablando del autor, me refería a las evaluaciones que se le estaban haciendo a estos mismos reyes, y se le evaluaba cómo era su éxito militar, su éxito económico, pero también evaluaban cómo era su pacto con Dios. Y ahí lo que es el pacto con Dios, todos estos reyes literalmente sacaron F. A todos los reyes del norte se le condena por seguir el pecado de lo que se conoce como el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam fue la alteración y corrupción deliberada del sistema de adoración establecido por Dios al pueblo de Israel. Ya había un sistema que Dios había establecido hacia el pueblo de Israel, como lo hemos mencionado en los libros anteriores, mas sin embargo Jeroboam literalmente destruyó este sistema y comenzó a establecer uno propio. Tras la división del reino, Jeroboam se convirtió en el primer rey de las 10 tribus del norte. Por temor a perder el control político y que los súbditos regresaran al reino del sur, a viajar al templo de Israel, implementa una serie de prácticas que eran completamente de idolatría religiosas y falsas. Esto lo hace para mantener el pueblo controlado. Le comienza a dar una serie de comandos que entraban en lo que era la idolatría. Y esto lo hacía con el fin de que el pueblo no se fuera para el otro lado a adorar las reglas que habían sido establecidas por Dios. De esta manera manteniendo el pueblo controlado. El ministerio profético contra la idolatría es algo que se ve muchísimo en este libro. El surgimiento de los profetas en el libro de Reyes marca un cambio drástico en la historia de Israel, cuando los reyes, quienes debían ser los guardianes de la ley de Dios, se corrompieron por el poder, como mencioné anteriormente, y comenzaron a hacer idolatría y comenzaron a alterar la política en contra de las leyes que ya Dios había establecido. ¿Qué hace Dios cuando el pueblo vuelve de nuevo? Levanta profetas. Si ustedes se dan de cuenta, este patrón continúa. La vez anterior, pues Dios cogió y levantó reyes. Ahora Dios coge y levanta profetas. ¿Para qué los profetas? Para decirle a los reyes que era lo que estaban haciendo mal y volver de nuevo a establecer lo que eran las leyes del Señor. Los profetas entran como lo que era una voz de conciencia nacional. Su función era confrontar directamente el poder político y dejarles saber, mira, esto no fue lo que Dios había dicho, esto no fue las órdenes que Dios había dado, estas no eran las reglas que se supone que nosotros estuviéramos siguiendo. El punto más crítico de esta tensión ocurre en el reinado del norte durante el reinado de Acab y quien nosotros conocemos como Jezabel. Nosotros tuvimos aquí un discipulado de lo que fue el letargo y la apatía, donde nosotros estuvimos hablando de la historia del profeta Elías. Y durante este término de los reyes es donde surge esta historia. Una princesa finicea, que era Jezabel, no le gustaba lo que estaba sucediendo porque ella quería mantener el control, como nosotros sabemos, y ella quería mantener el control con sus dioses levantando Baales, y sabemos que Elías era uno de los profetas que Dios envió para que se levantara en contra de lo que el pueblo estaba haciendo y traer orden a ese pueblo.
En Primera de Reyes 19, del 16 al 21, también Dios comienza a levantar lo que es el sucesor de Elías, que es, obviamente todos conocemos, que es Eliseo. Elías lo encuentra orando en el campo con unos bueyes y le echa su manto sobre él. Eliseo sacrifica sus bueyes, quema sus herramientas en señal de entrega completa y total y se convierte por este término en el sirviente, ¿verdad? Y el siervo de Elías, persiguiendo a Elías para donde quiera que Elías iba. ¿Por qué Dios levanta a Eliseo? Porque tenía que continuar un descendiente, otra persona, para que continuara ordenando al pueblo a hacer las cosas como las deberían de hacer. ¿Qué nos enseña? La sabiduría humana sin obediencia es completamente inútil. Y esto lo pudimos ver en la historia de Salomón. Nos cuenta que Salomón se estuvo casando con un montón de mujeres que no le correspondía casarse. Allá estas mujeres venían con otras creencias cananeas y diferentes cosas. ¿Y qué es lo que hace Salomón? Conociendo a Dios, teniendo tanta sabiduría, al final de su vida comienza a levantarle altares. ¿Por qué? Porque sus esposas, las filisteas, las cananeas, le comienzan a decir: no, Salomón, nosotros necesitamos altares para poder adorar a nuestros dioses. En vez de Salomón utilizar su inteligencia y su sabiduría y decirle no, porque nosotros aquí le servimos a un solo Dios, se dejó llevar por el amor, se dejó llevar por el coqueteo, se dejó llevar por las mujeres. Allá comenzó a levantarles altares y lamentablemente pues sufrió, ¿verdad? Pagó. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría humana sin obediencia a Dios es completamente inútil. De nada vale que tú seas sumamente inteligente, sumamente sabio, si no sigues las órdenes del Señor. También se vio en este libro lo que son los peligros de altares a conveniencia. Conveniencia, ¿por qué? Porque Jeroboam, como les mencioné, creó religiones falsas porque por miedo político, por miedo de poder perder el control de su pueblo y que ellos regresaran a Jerusalén. Y comenzó como le hablé anteriormente, a querer adaptar otra fe y otras creencias, pero era para mantener un control político y espiritual sobre su pueblo. Dios siempre va a permanecer en el remanente que le sea fiel. En la peor época de la apostasía, cuando Elías pensaba que estaba completamente solo en su fe, Dios reveló que guardaba a 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Elías cuando Elías estaba en la cueva, pensaba que estaba completamente solo. Cuando Dios le dice, tú piensas que estás solo, mas sin embargo, allá afuera, dentro de ese pueblo, todavía hay 7,000 que se pueden rescatar, todavía hay 7,000 que no han doblado rodillas, todavía hay 7,000 que han permanecido, y con esos 7,000 es que nosotros vamos a seguir. Con esos 7,000 es que nosotros vamos de nuevo con todo. Y esto es lo que le está diciendo Dios, que la fe permanente literalmente puede crecer. Luego se ve lo que es la provisión divina en tiempos de crisis. La historia de Elías siendo alimentado por cuervos, porque cuando Elías estaba en el desierto, cuando Elías se echó a morir en el desierto, porque temía que iba a ser, ¿verdad?, que estaba siendo perseguido por Jezabel, literalmente comienza a vivir una serie de situaciones sobrenaturales. Y esto literalmente demuestra que no importa el tiempo de crisis donde tú te encuentres, Dios siempre va a buscar la manera de proveerte. Así sea de una manera sobrenatural, la provisión de Dios nunca va a hacer falta. Ya son las 9:30. Voy a culminar con este libro y vamos a comenzar entonces la próxima clase, lo que es la segunda de Reyes. Así que quieren seguir enterándose de los otros pochinches, tienes que venir a la próxima clase. Hasta aquí mi parte, que se me lo bendiga.